Gracias, Presidenta. Subsección E, trata de personas. Permanencia de víctimas. Artículo 136. Por víctima de trata se entenderá lo definido en la Ley Especial contra la Trata de las Personas. Las víctimas de trata de personas podrán optar a la residencia temporal o definitiva en el territorio nacional, aunque hubiesen ingresado o permanezcan de forma irregular en el territorio nacional. Para el otorgamiento del derecho a permanecer en el país, se atenderá a factores humanitarios y personales. Derechos de las víctimas. Artículo 137. Las víctimas de trata de personas tienen los derechos establecidos en la Ley Especial contra la Trata de Personas y los establecidos en instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas gozarán de una protección especial de los derechos dispuestos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la presente ley. Residencia temporal de víctimas. Artículo 138. Las víctimas de trata de personas, en razón de su recuperación o de su colaboración con los organismos de la Administración de Justicia, podrán optar a la residencia temporal debiendo cumplir los requisitos siguientes. 1. Petición de carácter personal ante la Dirección General de querer residir temporalmente en el territorio nacional. 2. Pasaporte, documento de viaje o identidad. En el caso de no poseerlo, deberá presentar constancia extendida por el consulado del país de origen, debidamente autenticada. Si no hay ninguna embajada o consulado de su país en el territorio nacional, la Dirección General deberá extender el respectivo documento de viaje o identidad establecido en el artículo 208 de la presente ley. 3. Constancia de la Fiscalía General de la República o del Consejo Nacional contra la Trata de Personas en que se establezca su calidad de víctima del delito de trata de personas. La Dirección General podrá solicitar recomendaciones del equipo de respuesta inmediata o del grupo de trabajo y la evaluación del riesgo, seguridad e integridad de las personas de la víctima del delito de trata de personas. La residencia temporal otorgada autorizará para desarrollar tarea o actividad remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia. Cuando un niño, niña, adolescente, extranjera sea víctima de la trata de personas, la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia y jueces especializados de niñez y la adolescencia, en su caso, informarán sobre dicha circunstancia a la Dirección General con el objeto de conceder la residencia correspondiente. En este caso, las instituciones intervinientes deberán actuar de forma inmediata. Las formas y plazos se establecerán en el reglamento de la presente ley. Residencia definitiva de víctimas. Artículo 139. Las víctimas de trata de personas, para optar a la residencia definitiva, deberán cumplir las disposiciones establecidas en la presente ley y su reglamento. Permiso especial para testigos. Artículo 140. La Dirección General podrá conceder permiso especial a los testigos de la comisión del delito de trata de personas al cumplirse los siguientes requisitos. 1. Presentación de solicitud. 2. Pasaporte, documento de viaje o identidad. En el caso de no poseerlo, deberá presentar documento que lo identifique, extendido por el consulado del país de origen, debidamente autenticado. Si no hay ningún consulado de su país en el territorio nacional, la Dirección General deberá extender documento de identidad y viaje para extranjeros. 3. La constancia de la Fiscalía General de la República en la que establezca su calidad de testigo de la comisión del delito de trata de personas y el tiempo que lo necesitará para realizar las diligencias respectivas. Para la autorización del permiso especial para testigos, no se tendrá en cuenta si la persona ingresó regular o irregularmente al territorio nacional. El permiso especial para testigos será extendido a solicitud de la Fiscalía General de la República por el tiempo necesario para concluir la investigación y el proceso penal. Repatriación de la víctima de trata de personas. Artículo 141. La repatriación de la víctima de trata de personas se realizará teniendo en cuenta la seguridad de la persona y el estado del procedimiento legal relacionado con la condición de la víctima. En caso de niña, niño o adolescente, además de lo establecido en el inciso anterior, se atenderá el derecho de reunificación familiar, el derecho de opinar y ser oído, el principio del interés superior y del ejercicio progresivo de sus facultades. Terminado el proceso penal, las víctimas y los que resultaren afectados por el delito, incluyendo testigos, deberán ser repatriados sin demora siempre y cuando no corra riesgo sus vidas en su país de origen o de residencia. La Dirección General coordinará con las instituciones competentes la ejecución de la repatriación respectiva. Consentimiento para repatriación. Artículo 142. La repatriación de la víctima de trata de personas será voluntaria y se realizará con el consentimiento informando a la víctima previa valoración de riesgo y con la debida asistencia. En el caso que la víctima se abstenga o no pueda dar su consentimiento porque no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho, será sustituido por el informe elaborado por el equipo de respuesta inmediata o del grupo de trabajo establecido en la Ley Especial contra la Trata de Personas, para determinar si el retorno a su lugar de origen o residencia no trae en riesgo a su seguridad e integridad personal. En el caso de las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes, se deberá tomar en cuenta el principio del interés superior. Intercambio de información. Artículo 143.
La Dirección General cooperará con las instituciones migratorias de otros países en el intercambio de información de acuerdo a su competencia relacionada con el delito de trata de personas, conforme al artículo 10 del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Subsección F. Régimen de personas residentes, pensionados y rentistas. Persona residente pensionada, artículo 144. Se entenderá como residente pensionado a toda persona extranjera que ingrese al territorio nacional y que reciba pensiones mensuales, permanentes y estables provenientes del exterior, cuyo monto no sea inferior a tres salarios mínimos mensuales vigentes correspondientes al sector comercio y servicios, destinados para su subsistencia en el país, cumpliendo los requisitos establecidos en la presente ley. El residente pensionado no podrá dedicarse a ninguna clase de trabajo remunerado, salvo el trabajo con el Estado, municipios o instituciones oficiales autónomas en materia especializada o la docencia. La Dirección General deberá utilizar los medios necesarios para verificar el fiel cumplimiento de la prohibición señalada en la presente disposición. Persona residente rentista, artículo 145. Se entenderá como residente rentista toda persona extranjera que ingrese al territorio nacional y reciba rentas mensuales, permanentes y estables, provenientes del exterior o generadas del exterior, cuyo monto no sea inferior a 4 salarios mínimos mensuales vigentes correspondientes al sector comercio y servicios, destinados para su subsistencia en el país. El residente rentista no podrá dedicarse a ninguna clase de trabajo remunerado, salvo el trabajo con el Estado, municipios o instituciones oficiales autónomas en materia especializada o docencia. El ingreso que se refiere al inciso anterior no podrá ser inferior a 6 salarios mínimos vigentes correspondientes al sector comercio y servicios cuando las personas que acompañen al residente fueren 2 o más. La Dirección General deberá utilizar los medios necesarios para aplicar el fiel cumplimiento de la prohibición señalada en la presente disposición. Beneficios de los residentes pensionados o rentistas, artículo 146. Los residentes pensionados o rentistas tendrán los beneficios siguientes. 1. Exención de impuestos sobre la renta que gravara las sumas declaradas como provenientes del exterior. 2. Extensión de los derechos aduaneros de importación causados por la introducción de su menaje de casa, enseres y adornos de casa en general, siempre que el valor de dichas mercaderías no excediere de $20.000 de los Estados Unidos de América. Precio CIF. El interesado podrá hacer uso de este derecho una sola vez. Y 3. Exención de los derechos aduaneros de importación causados por la introducción de un vehículo automotor con un valor CIF unitario no mayor de $25.000 de los Estados Unidos de América, el cual podrá ser transferido a terceras personas libres de los mencionados derechos, previa autorización del Ministerio de Hacienda y solo después de haber transcurrido 5 años desde la fecha de su importación. El interesado gozará de este beneficio una vez cada 5 años. Para los efectos de esta ley son ingresos provenientes del exterior aquellos que no se consideren para rentas obtenidas en El Salvador de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta y su respectivo reglamento. El cónyuge o conviviente y los hijos que aún se encuentran bajo la autoridad parental que acompañaren al residente pensionado o rentista gozarán de los beneficios concedidos en la presente ley, quedando obligados a cumplir los requisitos establecidos por la misma. Cambio de calidad migratoria. El pensionado o rentista podrá optar la calidad de residencia temporal cumpliendo los requisitos establecidos en la presente ley sin poder gozar simultáneamente de varias categorías. Si lo hiciere antes de 4 años, pagará todos los impuestos de lo que fue eximido como beneficios por haber obtenido la categoría migratoria inicial. El pensionado o rentista podrá obtener la residencia definitiva cumpliendo con los requisitos establecidos en esta ley. Ausencia del pensionado o rentista, artículo 148. El pensionado o rentista podrá salir y entrar libremente del territorio nacional, pero perderá su calidad migratoria si su ausencia se diere de 6 meses consecutivos o por ese periodo en intervalos dentro de un mismo año calendario, salvo causas justificadas. Falsedad de informes y documentos, artículo 149. La falsedad de los informes y documentos presentados para el otorgamiento de los beneficios establecidos en esta ley será sancionada con la revocatoria inmediata de la residencia temporal o definitiva en calidad de pensionado o rentista. Asimismo, se le informará a la Fiscalía General de la República para que tome las acciones que correspondan al Ministerio de Hacienda para que se exija el pago inmediato de los impuestos eximidos más un cargo de 10% de los mismos. Sanción por prestación de servicios remunerados, artículo 150. Al pensionado o rentista que viole la prohibición de prestar servicios remunerados será sancionado de conformidad a esta ley sin perjuicio de la cancelación de su calidad migratoria. Capítulo 4. Personas residentes definitivas. Definición. Artículo 151. Para efectos migratorios que consideren residentes definitivos las personas extranjeras que, habiendo cumplido todos los requisitos que establece la ley, adquieran el derecho de permanecer en el país por un tiempo indefinido y realizar cualquier actividad lícita en igual de condiciones que los salvadoreños, sin perjuicio que las limitaciones establecidas de la Constitución de la República y demás leyes. Residentes definitivos, artículo 152. Podrán obtener la residencia definitiva las personas siguientes. Inciso primero, los salvadoreños por nacimiento que ingresen al país de forma regular sin que previamente hayan adquirido la residencia temporal. Segundo, los residentes temporales de origen centroamericano por nacimiento
3. Los residentes temporales de origen español e hispanoamericano que hayan tenido tal condición durante un año de forma ininterrumpida anterior a la solicitud. 4. Residentes temporales que hayan tenido la condición durante los 3 años anteriores a la solicitud. 5. Quienes no prorrogaron su residencia temporal en un periodo no mayor de 12 meses y que tengan más de 7 años de permanencia regular también podrán obtener la residencia definitiva. 6. Quienes ingresen en representación de sus gobiernos o de organismos internacionales que residan por más de 5 años consecutivos en El Salvador, debiendo renunciar a la condición especial que posean. 7. Las personas religiosas católicas y miembros de otras denominaciones cuya iglesia haya obtenido su personería jurídica conforme a las leyes de la República, así como la de sus respectivos grupos familiares. 8. Quienes ingresen al país para adquirir la nacionalidad salvadoreña mientras lo obtienen, salvo las excepciones establecidas en el artículo 94, ordenal segundo de la Constitución. 9. Quienes comprueben haber permanecido en el país sin llenar los requisitos legales durante los 10 años anteriores ininterrumpidos a la entrada en vigencia de la presente ley. 10. El residente pensionado o rentista que haya obtenido tal calidad durante un año anterior a la solicitud. 11. La persona extranjera casado o conviviente con persona salvadoreña que tenga un año ininterrumpido de tener residencia temporal. 12. Las personas refugiadas y apátridas transcurridos 2 años contados desde la presentación de la solicitud para obtener tal condición. En caso de los refugiados centroamericanos, el plazo será de 1 año. 13. Otros casos mencionados por la ley. Todo residente definitivo podrá ejercer actividades remuneradas o lucrativas lícitas por cuenta propia o en relación de dependencia. Para obtener la residencia definitiva en el casos anteriores es necesario cumplir los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento. Referenda de resistencia definitiva, artículo 153. Las personas extranjeras deberán presentar la solicitud de referenda de la Dirección General dentro del plazo de 30 días calendario previo a su vencimiento y resolverá con la vista de este por medio de la emisión de un carnet. En caso de incumplimiento se le impondrá una multa migratoria y si no lo hicieren dentro del año posterior a su vencimiento perderá su derecho a residir en el país. La referenda de la residencia definitiva podrá hacerse por 1 año sin exceder de 4 mediante el pago de los derechos respectivos. Ausencias transitorias, artículo 154. El residente definitivo tendrá la libertad de salir y entrar al país y ausentarse hasta por 2 años, pero si desea permanecer en el extranjero por más tiempo, deberá solicitar permiso de la Dirección General, lo cual concederá un plazo no mayor de 1 año adicional previo al pago de permiso y de los derechos de referenda. No obstante lo establecido en el inciso anterior, si el interesado estando fuera del país desea permanecer por causa justificada más tiempo del concedido, hará solicitud de prórroga a la Dirección General. La solicitud de prórroga no excederá de 1 año y se hará por lo menos con 60 días de anticipación por medio de la misión diplomática y consular acreditada en el exterior, representante legal o apoderado domiciliado en la República, debiendo pagar los derechos de prórroga. La resolución que conceda el permiso de la prórroga especificará las condiciones bajo las cuales se autorizará la ausencia. Si transcurrido el plazo o la prórroga concedidos, la persona interesada no regresará al país, perderá su derecho de residencia definitiva, salvo que la ausencia se base en razones debidamente justificadas. Capítulo 5. Nacionalidad. Salvadoreño por nacimiento. Las personas extranjeras originarias de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica podrán adquirir la nacionalidad salvadoreña por nacimiento cuando teniendo domicilio en El Salvador acrediten 1 año de residencia definitiva en el país y manifiesten a través de una solicitud su voluntad de ser salvadoreño por nacimiento ante la autoridad competente cumpliendo los demás requisitos establecidos en la ley y su reglamento. Salvadoreño por naturalización. Podrán ser salvadoreños por naturalización 1 las personas originarias de España o que un país hispanoamericano que tuvieron 1 año de residencia definitiva en el país. 2. Los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país contando las residencias temporales definitivas. 3. La persona extranjera casada con persona salvadoreña que acrediten 2 años de residencia en el país anterior o posterior a la celebración del matrimonio contando residencia temporal y definitiva. 4. Los refugiados apátridas de conformidad a lo establecido en esta ley. Competencias, artículo 157. Las diligencias relacionadas con la nacionalidad que le competen al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública son las siguientes. 1. Las diligencias a efecto de que las personas extranjeras obtengan la calidad de salvadoreño por naturalización. 2. Las diligencias a efecto de que las personas originarias de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica domiciliados en el país obtengan la calidad de salvadoreño por nacimiento. 3. Las diligencias de renuncio a calidad de salvadoreño por naturalización y por nacimiento. 4. Las diligencias de pérdida de la calidad de salvadoreño por naturalización de conformidad al artículo 94 de la Constitución de la República. 5. Las diligencias para la recuperación de la calidad de salvadoreño por nacimiento de conformidad al artículo 90 y la calidad de salvadoreño por naturalización en el caso del ordinal primero del artículo 94 de la Constitución de la República. Y 6. Las diligencias para otorgar el permiso a fin de ausenciarse del país a que se refiere el ordinal primero del artículo 94 de la Constitución de la República. La persona titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública podrá delegar al director general todas las diligencias relacionadas con la nacionalidad, exceptuando la resolución concediendo o denegando la nacionalidad y el acto de juramentación, cuya competencia le corresponderá al titular del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública o al Viceministerio de Justicia. Solicitud para ordenar la calidad de salvadoreño por naturalización, artículo 158. La calidad de salvadoreño por naturalización se puede adquirir o perder respectivamente en los casos establecidos en la Constitución de la República. La solicitud para obtener la calidad de salvadoreño por naturalización deberá obtener 1.
La designación de la autoridad competente a quien se dirige. 2, nombre del solicitante, edad, sexo, estado familiar, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para oír notificaciones. 3, lugar y fecha de nacimiento. 4, nombre, edad, domicilio, profesión u oficio, origen y nacionalidad de los padres, indicando si están vivos o son fallecidos. 5, nombre, edad, domicilio, profesión u oficio, origen y nacionalidad del cónyuge si fuere casado. Manifestación de la voluntad de adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades de la República de El Salvador. 7, lugar y fecha de ingreso al país. 8, lugar y fecha de solicitud. 9, firma del solicitante o de quien comparezca por él o de la persona que firma su ruego. Documentos para obtener la calidad de salvadoreño por naturalización. Artículo 159. A solicitud que se refiere al artículo anterior deberá agregarse según los casos los documentos siguientes. 1. Certificación de la partida de nacimiento. Si la persona es naturalizada, deberá presentar además constancia emitida por la autoridad competente del país o la embajada o consulado respectivo de la forma indicada en el artículo 162 de la presente ley, salvo que dichos documentos ya consten en el expediente respectivo. 2. Solvencia de la Policía Nacional Civil de El Salvador y constancia de antecedentes penales de El Salvador vigente. Ese requisito no será necesario cuando se tenga acceso a consulta de los sistemas informativos de las instituciones mencionadas. 3. Fotocopia del pasaporte vigente de todas las páginas utilizadas y presentar original para su confrontación. 4. Fotocopia del documento único de identidad actualizado del cónyuge si fuera salvadoreño, en el caso de ser extranjero, el carnet de residencia vigente. 5. Certificación de partida o acta de matrimonio a fin de demostrar su estado familiar. 6. Certificación de partida del nacimiento del cónyuge. 7. Certificación emitida por la embajada o consulado del país de origen del interesado que exprese que ese país permite la doble nacionalidad. 8. Carnet de residente definitivo. Y 9. Comprobante de pago de los derechos por el trámite. En estos casos excepcionales, la Dirección General podrá valorar la admisión de la solicitud de naturalización cuando la persona extranjera con residencia definitiva se encuentre casada con persona salvadoreña y justifique y motive las facultades para poder obtener los requisitos establecidos en los numerales 1 y 3 de la presente disposición. En el caso de las personas refugiadas o apátridas, la Dirección General, de acuerdo con los criterios internacionales, podrá eximir cualquier requisito que por su naturaleza no puedan cumplir y que requiera el contacto con las autoridades del país de origen o residencia, presentando la constancia emitida por la autoridad competente que acredite dicha condición. Solicitud para obtener la calidad de salvadoreño por nacimiento, artículo 160. La solicitud para obtener la calidad de salvadoreño por nacimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 90, ordinar tercero de la Constitución de la República, deberá contener 1. La designación de la autoridad competente a quien se dirige. 2. Nombre del solicitante, edad, sexo, estado familiar, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para oír notificaciones. 3. Lugar y fecha de nacimiento. 4. Lugar y fecha de ingreso al país. 5. Nombre, edad, domicilio, profesión u oficio, origen y nacionalidad de los padres, indicando si están vivos o son fallecidos. 6. Nombre, edad, domicilio, profesión u oficio, origen y nacionalidad del cónyuge si fuese casado. 7. Lugar y fecha de petición. 8. Firma del solicitante o de la persona que firma a su ruego. Documentos para obtener la calidad de salvadoreño por nacimiento. Artículo 161. La solicitud a que se refiere el artículo anterior deberá agregarse según los casos los documentos siguientes. 1. Certificación de la partida de nacimiento de la forma indicada en el artículo siguiente de la presente ley. 2. Fotocopia del pasaporte vigente de todas las páginas utilizadas o documentos de identidad de su país de origen. 3. Fotocopia del documento único de identidad y actualizado del cónyuge si fuere salvadoreño. 4. Carnet de residencia definitivo. Y 5. Comprobante de pago de los derechos del trámite. Formalidades de los documentos emitidos en el extranjero. Artículo 162. Los documentos que provengan del extranjero deberán ser debidamente autenticados según lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Mercantil o apostillados. Si el país emisor del documento es parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos extranjeros. Los documentos que se encuentran en idioma extranjero deberán traducirse al castellano de conformidad con lo establecido en la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y otras diligencias, o por medio de la misión diplomática o consular de su país, en cuyo caso deberá presentarse autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Las traducciones deberán hacerse de forma integral. En el reglamento de la presente ley se establecerán los casos en los que no será necesaria la traducción de los documentos emitidos en idioma extranjero. Anotaciones marginales, artículo 163. Las anotaciones marginales de las resoluciones de nacionalización y naturalización se harán de conformidad a las leyes relacionadas con la materia por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, quien informará al Tribunal Supremo Electoral y al Registro Nacional de las Personas Naturales. La certificación de la resolución que dé origen a la anotación marginal se publicará en el Diario Oficial. Hijos de personas naturalizadas
nacionalizadas y naturalizadas, artículo 164. Los hijos nacidos en el extranjero con anterioridad al otorgamiento de la calidad de salvadoreño por nacimiento o por naturalización de sus padres, conforme al artículo 90, ordinal tercero y 92 de la Constitución de la República, podrán obtener la respectiva calidad por medio del procedimiento previsto para la obtención de la nacionalidad, exceptuándose para este caso tener la calidad de residente. Así leído, presidente.